Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto poder volver a estar en comunicación con ustedes a través de este mecanismo virtual que nos permite en esta época podernos comunicar. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer algunos comentarios en torno a una reunión que en días pasados sostuvo un personaje con compañeros de su generación de la prepa. Esto no tendría la menor importancia si no fuera porque se trató de Héctor Aguilar Camín, el intelectual orgánico del salinismo, quien conversó a través de medios digitales con sus excompañeros del Instituto Patria acerca del presidente López Obrador y de la manera en que él y ellos piensan enfrentarlo. La conversación es relevante porque expresa con nitidez no solo el enojo de esta parte de la élite y de la llamada comentocracia, sino la estrategia que buscan seguir para derrotar a Morena y al proyecto de la Cuarta Transformación. Se preguntan ellos cómo hacerle para que el descontento que supuestamente existe permee hacia las clases populares. Las respuestas que da el simpatizante del antiguo régimen se podrían sintetizar en lo siguiente: en que deben hacer ellos, según esto, un análisis temático semanal que les permita clarificar lo que viene sucediendo. Y comenta además que este gobierno, se refiere a la 4T, tiene perdido, según él, el pleito en el círculo rojo. Vaticina que fatalmente, tarde o temprano, se volverá lugar común en lo que él llama el círculo verde, como una profecía según la cual, como dice Reforma y lo que él como o autocalifica como la gente pensante del país, las calificadoras, los diarios internacionales y los analistas, será, según ellos, la visión común de todos, así dicen, los mexicanos. En el tiempo, afirma este personaje, esta situación se acelerará, según predice, por la crisis brutal que viene, porque el gobierno, afirma, solo ve a sus clientelas, así las califica, y llega a afirmar este intelectual del salinismo que al gobierno de López Obrador los demás no le importan. Para eso se pregunta, ¿cómo organizar a las inconformidades para quitarle poder a Andrés Manuel López Obrador? Y se responden ellos mismos: confiar en los caminos institucionales, porque según afirma, si la democracia lo trajo, la democracia lo debe moderar. Por dos instituciones fundamentales. Uno es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, porque ante lo que llaman el escándalo de la inconstitucionalidad y los amparos contra diversas medidas, como la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el nuevo de Santa Lucía, se debe trabajar cabildeando con los 11 ministros, tanto en la prensa como en corto, llevándoles la voz de la sociedad. Ellos a su vez se asumen como la voz de la sociedad,
Y el segundo camino para restarle poder a López Obrador son las elecciones del 2021, porque pretenden ganarle a la 4T la Cámara de Diputados, porque como se sabe, es ahí donde se aprueba el presupuesto. Según Aguilar Camín, las elecciones del 2021 deben ser de la sociedad mexicana contra Morena. O sea, no de los partidos, sino de toda la sociedad contra Morena. Toda vez que AMLO está tomando aceleradamente decisiones con respecto a su proyecto, al que califica no como una transformación, sino, según él, como una revolución. Según Aguilar Camín, lo que López Obrador quiere es borrarlo todo y empezar de nuevo, sin dejar nada de lo anterior. Respira por la herida este enojado salinista que tilda textualmente de estúpidas lo que dice son cancelaciones de inversiones ya hechas, por ejemplo, en la industria cervecera o en energía. Y convoca desde su pedestal de iluminado a que los ricos entiendan, ya que la respuesta que las revoluciones dan a los ricos es siempre igual. Según él, las revoluciones primero usan a los ricos, luego los expropian y luego los desaparecen. Y entonces alerta a los ricos para que se defiendan. Se vuelve defensor de los ricos. Según Aguilar Camín, hay que tomar nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario, así califica a la 4T. Y por ello se ve que estaba bastante enojado, o quién sabe qué haya consumido antes de transmitir, porque llega a decir textualmente: todas las estupideces que hace, se refieren al presidente, adquieren una lógica impecable. Según Aguilar Camín, lo que López Obrador quiere es que este país, textualmente cito, esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Toda esa faceta que él tiene de analista moderado, equilibrado, sensato, pensante, inteligente, la tira por la borda cuando trasluce su estado de ánimo. Según esta vociferación, AMLO va a perder porque va a dividir a la sociedad entre el gobierno y sus clientelas, por un lado, y por el otro, el resto de la sociedad. Elogiando a otro intelectual del conservadurismo, en este caso a Luis Rubio, Camín dice que gana el proyecto retro y autoritario, así lo califica, o la sociedad se organiza y le da una salida a este asunto. Afirma que no hay salidas rápidas, pero sí institucionales. Y entonces sugiere la táctica de la revocación del mandato, afirmando que no es ahora, sino en 2022, porque ahora, dice él, nos lo podría ganar. Esboza, molesto, Aguilar Camín, las 3 etapas de su estrategia. Primero, como ya dije, presiona a la Corte. Luego, ganarle a López, así dice, como lo tildaron algunos publicistas de la derecha en el pasado, ganarle a López en el 21 y luego la revocación del mandato en el 2022, porque el país va a estar textualmente, dice él, muy jodido. El análisis, entre comillas, muy sesudo de Héctor Aguilar Camín termina diciendo una cita conceptual que ha de haber sacado de los libros de Norberto Bobbio, que dice así: que López Obrador probablemente pierda la revocación del mandato, según dijo, citando a Bobbio, por pendejo y petulante.
Ese es el brebaje cultural y académico de este salinista resentido. Hay una cuestión de táctica y de paciencia, según dice él, por la pérdida de niveles de aprobación que AMLO tenía y que ha perdido con completo el mundo de la opinión pública crítica. Según Aguilar Camín, se va a desfondar la popularidad poco a poco por la influencia del círculo rojo y que el círculo verde, como llama a lo que ahora explicaremos, tomará el control. Estas son las perspectivas de un intelectual acostumbrado a medrar con la cercanía de la mafia del poder del PRI y del PAN y que ahora se siente en la orfandad. ¿Qué comentarios conviene hacer a esta reseña de sus vituperios? Primero, hay que darle seguimiento ciertamente a la agenda semanal porque eso es un ejercicio analítico necesario para evaluar el curso de los acontecimientos en la realidad. Si los detractores de la 4T lo hacen, pues con mayor razón lo deben hacer los líderes progresistas. El ejercicio del estudio debe tener una guía metodológica prospectiva. No se trata solamente de comprender lo que acontece en la coyuntura, sino también de tratarlo de ubicar históricamente. Por ejemplo, la diatriba de Aguilar Camín no puede considerarse un exabrupto, pues él y el grupo en el que participa, desde el gobierno de Carlos Salinas, se han acomodado a los designios generales del poder neoliberal. Ha sido así, tanto con gobiernos de corte priista como panista, a lo largo de más de 30 años. Su animosa criticidad de ahora deriva del hecho de que su poder de influencia y su nicho de opinión ha decrecido significativamente y temen desaparecer o quedar reducidos a la marginalidad. Son intelectuales no independientes. Son intelectuales vinculados estrechamente al poder que ahora sienten perdido. Una buena parte de la clase política le gusta ser definida como parte de lo que llaman el círculo rojo. Son lo que pudieran identificarse como la cúpula ilustrada, a veces no tanto, del sistema político. En la medida que las políticas públicas del nuevo gobierno avanzan, los intereses y apuestas de este sector social se ven afectados y por eso reaccionan oponiéndose. Con frecuencia, los integrantes de este pequeño grupo de interés con ramificaciones diversas creen en su vigencia vitalicia. Sin embargo, lo que viene sucediendo es que al igual que en otros ámbitos, la transformación los está trastocando. Pensar que los jeques mediáticos, los corporativos empresariales personalizados, las agencias calificadoras o los personajes de la antigua opinocracia compartan y apoyen a la 4T es algo descartable desde el principio por los valores del actual sistema de dominación en el cual creen y defienden. En el ámbito de la política surgirá y se consolidará, acorde con las transformaciones sociales y jurídicas, una nueva expresión del poder institucional. Conforme transite la etapa actual, una asignatura pendiente será el declive de los personeros del antiguo régimen y la prevalencia de una nueva generación de intelectuales proclives al cambio de época. No tendrá que ser otro círculo rojo, será más bien la hegemonía de un conjunto de profesionales con visión multidisciplinaria y vocación de justicia social. El viejo
círculo rojo morirá y en su lugar surgirá una nueva conducción política. Es y será una batalla ideológica que impactará al resto de la sociedad. Tomado el concepto de las redes sociales, el círculo verde es aquel que se coloca en línea con la élite privilegiada. Busca los segmentos de esta intelectualidad que sus concepciones y visiones sean compartidas o convalidadas por toda la sociedad. Lo que se proponen estos voceros de las fuerzas conservadoras es instalar en la sociedad la creencia de que al gobierno no le interesan más que, como las califican peyorativamente, sus clientelas. Aquí hay que señalar e insistir en la visión pluriclasista y multisectorial de la Cuarta Transformación, además de reivindicar el poder ciudadano que se está edificando con el apoyo directo a las personas, según la cual, en la visión del intelectual resentido derechista del que hablamos, son identificados peyorativamente como clientelas. No son seres humanos racionales, sino son seres humanos incapaces de reflexionar y de optar conscientemente. Son autómatas impelidos a consentir por la cadena de la urgente necesidad. Ese es el menosprecio hacia la gente y hacia los sectores populares de este pensador iluminado. Preguntamos, ¿de qué tamaño, alcance temporal y profundidad será la crisis que viene? Entre los voceros corifeos del modelo neoliberal priva una visión apocalíptica. Crisis brutal la califica. Crisis brutal la califica. Al respecto habrá que buscar que los efectos económicos y sociales de la pandemia del coronavirus sean los menores posibles para la mayor parte de la población. La administración neoliberal de las crisis anteriores propiciaba que una parte de la élite económica no solo no fuera perjudicada, sino que incluso se enriqueciera aún más con los endeudamientos irresponsables y las canonjías. Las prioridades tendrán que ser orientadas a populares, a los trabajadores y sus familias, a las clases medias, migrantes, jóvenes y sectores vulnerables, aunque los grupos económicos poderosos tengan que moderar sus ganancias. Las mediciones del estado de bienestar y no únicamente las estadísticas macroeconómicas de las cuentas nacionales. Dos aspectos podremos mencionar ahora que seguramente serán parte del debate económico durante los próximos años. Uno, la posibilidad de que se realice una convención nacional hacendaria que revise los conceptos fiscales y la manera en que se distribuyen los recursos federales a los estados. Y dos, el tema del endeudamiento. Al respecto será necesaria una reforma fiscal progresiva que favorezca a los sectores mayoritarios y redistribuya la riqueza. También en lo que se refiere a los recursos federales que se envían a las entidades federativas, pudieran revisarse las fórmulas de las participaciones, buscando apoyar a las regiones menos desarrolladas, sin dejar de señalar que algunos gobernadores inconformes con la distribución de los recursos actual fueron en el pasado parte de los legisladores que aprobaron esas normas. En lo que se refiere a la contratación de más deuda y al servicio de la misma, convendrá revisar el tamaño de lo que los actos de la autoridad. En la argumentación, por ejemplo, acerca de los alcances de la ley de extinción de dominio, que exageración que expuesta así sirve para aterrorizar a los propietarios de inmuebles. En América Latina no es
nueva la táctica de guerra jurídica para desgastar o incluso deponer a gobiernos progresistas. Las fuerzas derechistas siempre han privilegiado el control del poder judicial para enderezarlo en contra de sus adversarios. México no ha sido la excepción. Para evitar que prosperen los esfuerzos legales de las fuerzas conservadoras, se imponen dos cuestiones: la pulcritud jurídica y constitucional de las iniciativas del gobierno democrático y la propia reforma y renovación de la parte del Estado encargada de verificar la justeza y cumplimiento de las leyes. Para nadie es desconocido que tanto el PRI como el PAN hicieron en el pasado un esfuerzo por controlar e influir a los jueces, magistrados y ministros. Muchos de los actuales encargados de la impartición de justicia han sido y son representantes asociados del antiguo régimen. Con frecuencia, sus resoluciones obedecen a los factores de interés económico de los cuales ellos no son ajenos. El cambio de régimen debe alcanzar a los tres poderes, incluido el poder judicial. La otra parte de la táctica que sugiere este intelectual salinista es ganarle a Morena en el 2021 la mayoría en la Cámara de Diputados para quitarle el control de la aprobación del presupuesto. Claro está la importancia de esas elecciones intermedias. Refrendar la mayoría en el poder legislativo es un objetivo estratégico en el cual hay que seguir trabajando. Sin que lo anterior sea lo más relevante, no habrá que descuidar las otras elecciones concurrentes de ese año, la renovación de 15 gubernaturas, de cientos de gobiernos municipales y alcaldías y de muchos congresos locales. Las fuerzas del conservadurismo buscan aislar al partido Morena para enfrentarlo con la sociedad. La contienda, según ellos, será entre el gobierno y sus clientelas, como peyorativamente califican a sus simpatizantes, y la sociedad. Por eso es importante insistir en la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda en la perspectiva de las elecciones del año próximo, y que en Morena entiendan que ya llegó la hora de dejar atrás las querellas, mezquindades y el sectarismo para abocarse a la organización electoral y ciudadana de las fuerzas partícipes del progresismo. Para cualquier fuerza gobernante, la soberbia es un demonio interno que hay que saber dominar y vencer. Con profesionalismo y altura de miras, hay que volver a ganar las elecciones aún en medio de las nuevas condiciones heredadas por la pandemia. De aquí entonces, habrá que cuidar el proceso de renovación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y acelerar el cumplimiento de la agenda legislativa nacional para tratar de hacer irreversibles las modificaciones del proyecto alternativo de nación. Ojalá fuera cierto que estuviéramos ya instalados en un proyecto de transformación revolucionaria que implicara borrarlo todo y empezar de nuevo. El carácter del proyecto de la 4T, sin embargo, es pacífico y gradual. Ni siquiera hasta ahora ha convocado a la creación o instalación de un Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución. En realidad, el conservadurismo, aunque dice que se opone a la polarización, busca polarizar, generar temor, alertando a los ricos acerca de su futuro diluido y de su inminente desaparición por las expropiaciones que, según dicen, van a sufrir. El análisis maniqueo, deliberadamente esquemático, busca que los sectores de la élite económica que pactaron con el gobierno de AMLO rompan con él, y delira, eso sí,
cuando afirma que para el gobernante López Obrador pueda seguirlo siendo, busca Andrés Manuel que el país, cito textual, esté jodido y empobrecido. Seguramente Aguilar Camín, preso de su enojo y fobias, descuidó la imagen juiciosa y ponderada que le gusta proyectar, pero aunque seguramente no pensó todo lo que dijo y la forma en que lo hizo, sí dijo todo lo que piensa y desea, motivado por el rencor y odio a quienes considera sus enemigos, causantes del desplazamiento que ha sufrido como iluminado consejero y beneficiario del poder político presidencial. Conviene ahora mencionar un refrán conocido que la izquierda a veces olvida. El refrán dice así: ¿para qué hacemos las cosas fáciles si las podemos hacer difíciles? Este asunto viene a colación por la convocatoria al proceso de revocación del mandato, presumiblemente hecha para noviembre del año 2022. Me pregunto yo, ¿por qué desde la izquierda pudiéramos estarle facilitando sus objetivos a la derecha? Las oposiciones de diverso signo saben que en un proceso concurrente electoral correrían el riesgo de que la figura presidencial protegiera a las demás candidaturas para generar un saldo electoral favorable para las fuerzas progresistas. Si en noviembre del 2022 se hace el referéndum revocatorio, las derechas poco tendrían que perder. Si AMLO es refrendado, tendría un triunfo político con nulas o muy pocas consecuencias prácticas. Pero si lo pierde, habría descarrilado a su proyecto y poner en entredicho a toda una gama muy amplia de actores sociales. Por eso este tema no se trata de una cuestión de carácter personal. Me pregunto yo, ¿habremos caído en una trampa de nuestro propio juego? En un posible proceso inédito electoral como el proyectado, las derechas irían unidas de facto e invertirían grandes recursos económicos para mandar a Palenque al presidente. La derecha ya mostró su juego. La más calculadora prefiere dosificar sus riesgos por etapas, colocando la revocación del mandato como una especie de sucesión presidencial adelantada. Pero otra parte se ha vuelto provocadora y descaradamente golpista, como los que convocaron a las caravanas automovilísticas del pasado fin de semana. No nos engañemos, son dos facetas de una misma intencionalidad: destruir lo más pronto posible el proyecto transformador para colocar en su lugar al neoliberalismo restaurado. Las fuerzas progresistas tendremos que idear la manera de que haya continuidad y cumplimiento en los 6 años de gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia, y también volver a ganar en las elecciones del 2024. Lo más relevante de la perorata majadera y ofensiva de Aguilar Camín no es su talante agresivo, sino su perversa intencionalidad. Son los avatares de la vida política. Y así las cosas, nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? La respuesta está en la agenda del gobierno federal, que no sin dificultades se está cumpliendo. Los niveles de aprobación del Ejecutivo se mantienen aceptables, pero lo que está haciendo falta es el brazo político social ciudadano. Ya es la hora de dejar de estar a la defensiva y pasar a la ofensiva. Las fuerzas progresistas democráticas y de izquierda deben articular un movimiento amplio que apoye a la 4T y se oponga al intento golpista restaurador. Esta alianza será el germen de una renovada coalición electoral que pudiera ganar las elecciones del año 2021.
El movimiento debe desarrollar una campaña que denuncie el desmesurado endeudamiento de algunos gobiernos estatales, al tiempo que genere estructuras organizadas en todo el país. Desde ahora hay que ir posicionando precandidaturas de unidad que estén en condiciones de ganar los cargos de elección popular en 2021. Habrá que propiciar la más amplia identidad con el movimiento feminista de la diversidad y generar un acelerado proceso de renovación generacional para el siguiente trienio. Ante las cifras macroeconómicas que acostumbran manejar, entre otros, los organismos financieros internacionales, contrastar con los indicadores de bienestar social, familiar y comunitario que ha logrado el proyecto progresista. En todo este tinglado se deberá procurar una relación orgánica con los mexicanos migrantes y sus familias en contra del racismo, la violencia y discriminación que padecen en los Estados Unidos. Y es el momento de reforzar continentalmente la relación solidaria y de cooperación del gobierno de la 4T con naciones progresistas, movimientos y organizaciones democráticas y de izquierda. Encaminemos nuestros esfuerzos hacia una nueva normalidad. Es pertinente recordar que la pandemia todavía no ha pasado. Está muy presente entre nosotros y si nos descuidamos, seguirá provocando mayores estragos. En la nueva etapa de nuestra existencia, habremos de comportarnos diferentes en muchos aspectos, más respetuosos con la naturaleza, cuidadosos de nuestro cuerpo y salud, más y mejor organizados, defensores practicantes del buen vivir y de los buenos hábitos higiénicos y alimenticios. Hagamos el esfuerzo de que cada vez haya menos personas adictas al tabaco y al alcohol. Hagamos cotidianamente ejercicio. Evitemos el sobrepeso que en muchos casos propicia diabetes, hipertensión y que nos hace más vulnerables ante las enfermedades. Mejoremos nuestra calidad de vida. Debe tener mayor atención la educación a todos los niveles y modalidades, así como el conjunto del Sistema Nacional de Salud, tanto en instalaciones como en equipamiento y derechos, salarios y prestaciones del personal médico en su conjunto. La nueva normalidad debe fortalecer la esperanza de que un mundo mejor es posible, de que los sobrevivientes aprenderemos a prevenir epidemias y calamidades, que la gente se aleje del trastorno obsesivo del consumismo y que sepamos valorar y disfrutar a la vida con todo lo que ello significa. Nos condolemos con todas las compañeras, compañeros, amigos y personas que se contagiaron y principalmente con familiares y seres queridos de quienes perdieron la vida. Sobrellevan su duelo en condiciones excepcionales. Para todos y todas va un abrazo solidario de todo corazón de parte del Movimiento Nacional por la Esperanza. De esta experiencia saldremos para ser mejores. Seremos todas y todos portadores del mensaje del buen vivir, porque con fe y esperanza cualquier meta se alcanza. Muchas gracias, compañeras y